Y hoy vamos a ver este capítulo 12 que tiene que ver con el mandato masculino en la iglesia. ¿Cómo debe ser la conducta de nosotros como hombres en la iglesia? Y es interesante de que debemos destacar en esta mañana y tener como versículo o historia clave en nuestro estudio bíblico el caso de Nehemías. ¿Cuántos de ustedes conocen a Nehemías o han escuchado hablar de Nehemías? Nehemías, ¿quién era? Nehemías era del pueblo judío que había sido tomado y llevado, ¿no es cierto?, al cautiverio. Y Nehemías era de aquellos jóvenes que eran separados para prepararlos para un trato especial, una situación especial. Y él había sido escogido para ser copero del rey. Entonces Nehemías era este hombre que estaba cerca al rey y que la vida del rey básicamente dependía de lo que hacía el copero. Entonces ocurre un día que Nehemías recibe la visita de sus amigos del pueblo de Israel, el cual dice estaba en ruinas, estaba en escombro, y le dicen esta verdad a Nehemías. Y Nehemías lo toma personal, Nehemías se siente mal y traslada ese sentir a su rostro. Entonces el rey se da cuenta y dice: Nehemías, ¿qué te pasa? Hoy no estás como todos los días. Entonces Nehemías le dice al rey qué es lo que está pasando y le dice al rey: bueno, ¿qué puedo hacer por ti? Entonces Nehemías va y ora delante de Dios para que haya gracia y pueda decir las palabras correctas delante del rey, y le pide al rey que si lo puede enviar otra vez allí a su pueblo para ver cómo está toda la situación, porque él quiere ayudar. Entonces Dios le concede gracia delante de los ojos del rey, lo envía el rey, no solamente que lo envía, sino que lo envía con una comitiva, le da también un salvoconducto para que nadie lo detenga, nadie le diga nada, y Nehemías llega a lo que había sido el pueblo donde él había crecido, el pueblo que algún día quizás, o la ciudad que algún día había mostrado la grandeza de un Dios todopoderoso, estaba en ruinas, y sobre todo no tenía las murallas. Entonces Nehemías se pone a caminar en aquel lugar, empieza a ver qué es lo que puede hacer, dice que una noche sale a caminar, y entonces él decide ponerse a reconstruir aquella ciudad, y empieza por los muros. Y lo interesante de todo esto es, se pone manos a la obra. Como un líder, él empieza a organizar a las personas y empiezan a construir. Y Nehemías capítulo 4, versículo 15, si pueden abrir sus Biblias, por favor. Nehemías capítulo 4, versículo 15. Dice la palabra de Dios así, Nehemías 4, 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que los habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. ¿Qué estaba pasando aquí? Nehemías estaba reconstruyendo el muro. Dentro del pueblo había personas que no estaban de acuerdo, no querían, pero había en especial un par de personajes que no eran del pueblo, pero que tenían intereses, sobre todo económicos, con el pueblo, porque negociaban con las miserias del pueblo, ¿sí? Y empezaron a hacer crecer entre la gente ese murmullo, ¿verdad? Que empieza poco a poco y luego se convierte en una oposición. Pero entendieron que lo que estaban haciendo ellos no venía de parte de Dios y que simplemente era un estorbo. Entonces ellos decidieron volver al muro a construir. Versículo 16 dice: y desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanza, escudos, arco y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban y la otra tenían la espada. ¿Escucharon bien eso? Los siervos que él había traído, que les había mandado el rey, los estaban custodiando. Sin embargo, los que estaban trabajando, que eran los líderes de la casa de Judá, a cada quien les dio una parte en el muro para construir. Dice, en una mano tenían la pala y en la otra mano tenían la espada. Y dice que no paraban ni se sacaban la ropa, a excepción para darse una ducha, pero seguían trabajando. Y esto deja un precedente para nosotros varones cuando entendemos que el mandato masculino no es otra cosa más que lo que estaban haciendo aquí: cuidar y cultivar. Con la espada cuidaban, ¿no es cierto? Con la pala cultivaban. ¿Por qué? Porque hacían crecer. Ese es el concepto del hombre allí en Génesis capítulo 2. Y ese es el concepto que vemos que Nehemías aplica en este lugar. Y fíjate una cosa, no había un currículum para ser parte de. Simplemente por el hecho de ser hombre, pertenecer a esta población, ellos trabajaban y ellos defendían.
Y este es el precedente que queda marcado para nosotros en esta hora. Cuando hablamos de la iglesia, hablamos de la construcción o la reconstrucción de lo que conocemos como el reino de Dios. Y estamos continuamente levantando este reino. Y estamos continuamente trabajando. Y necesitamos continuamente tener la espada, la palabra de Dios en nuestras manos. Y es lo que tenemos y es lo que vamos a ver en esta mañana y es lo que vamos a aprender. El mandato masculino en la iglesia. Porque dentro de la iglesia, hombres, nosotros somos llamados a cuidar y a cultivar. Somos llamados a tener en una mano la pala, el servicio, y en otra mano la espada, la palabra de Dios. Y vamos a ver cómo debemos hacer esto. Y vamos a ver cuál es el concepto que la palabra de Dios maneja para esto. Y vamos a ver por qué nosotros, varones, hombres, hoy estamos hablando del mandato masculino en la iglesia. Y en primer lugar, debemos entender algo claro, contundente y comprometedor para todos nosotros, como hombres, como varones, que las posiciones de liderazgo en la iglesia, completamos nuestro punto número 1, las posiciones de liderazgo en la iglesia deben ser ocupadas solo por hombres, solo por hombres. Ese es el principio original, el pensamiento original de cuando Dios creó al hombre y lo puso allí en el huerto. Es un pensamiento de orden, es un pensamiento que Dios tuvo o es la idea que Dios pone y es el ideal de funcionamiento en todas las cosas. Lo hemos visto desde el principio. Hemos estado analizando esta situación y nos damos cuenta que el orden perfecto de Dios hace girar la rueda de tal manera que si nosotros obedecemos, si nosotros nos alineamos al pensamiento de Dios, tantos hombres como mujeres que son iguales delante de Dios, que son creados a imagen y semejanza de Dios, ¿sí?, con propósitos diferentes, vemos cómo funciona cuando nosotros varones hacemos lo que tenemos que hacer. La pregunta de por qué estamos como estamos claramente es por la caída del hombre. Pero la caída del hombre no llega por casualidad. La caída del hombre llega porque el varón no hizo lo que tenía que hacer. Y hoy estamos viviendo las consecuencias. Y hay forma de remediarlo, sí, a través de Cristo, pero a través de que nosotros enderecemos nuestro andar y que entendamos de una vez por todas que como iglesia, las iglesias tienen que tener claro que cualquier posición de liderazgo en la iglesia debe ser ocupada por hombres. Cuando hablamos de liderazgo, hablamos de aquella capacidad que tenemos para llevar a cabo cualquier actividad. El liderazgo o digamos las responsabilidades luego se delegan. Y claro que una mujer va a poder participar. No es de que la mujer va a tener que estar sentada mirando lo que el hombre hace. No. Pero vamos a ver que repetidas veces en el libro vamos a encontrar que una iglesia en orden hace que una mujer brille. Hace que una mujer realmente pueda estar cumpliendo la función que debe cumplir. Pero para que la mujer realmente pueda brillar, para que la mujer pueda realmente desarrollarse, necesita de un hombre que realmente apuntale su vida, le dé seguridad y esté haciéndose cargo de lo que tenga que hacer. Al igual que el hombre necesita a su lado. Recordemos que la mujer fue a causa del hombre. Dijo la palabra de Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le hizo una ayuda idónea que lo complementaba. Son tan necesarios para el hombre la mujer como la mujer para el hombre. Así funciona. Y debemos entender que la palabra de Dios nos habla, o cuando habla acerca de esto, habla de un orden que debemos tener. Porque Pablo le dice a la iglesia de Corintios, y oh casualidad esta iglesia de Corintios, que en lugar de impactar al mundo, lo que hizo fue traer el mundo a la iglesia, y ya vivía en un desorden total. Quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios, porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre, pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Y eso es orden divino. Cuando nosotros podemos realmente entender y poner en funcionamiento esto, vamos a ver cómo todo va a empezar a tomar su cauce, en especial en la iglesia. Hoy es muy común ver en muchas iglesias el liderazgo femenino muy marcado. Y quiero decir esto, quiero decir esto y quiero que quede bien claro y qué bueno que va a quedar grabado aquí. Las mujeres son muy capaces,
demasiado capaces. Por eso nosotros a veces los hombres descansamos tanto en el liderazgo de una mujer. Porque a la mujer no se le traba nada, ¿eh? El problema es que nosotros somos demasiado cómodos a veces y descansamos y nos relajamos. Total decimos, alguien lo va a hacer. Y siempre ese alguien es una mujer que tiene muchas ganas de hacerlo. Pero la palabra de Dios por eso nos aclara una y otra vez que el pensamiento original de Dios no cambió. No cambió. Entonces nosotros debemos empezar a poner orden en nuestras vidas. Pablo le dice a Timoteo, pero no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y no es porque es un castigo para la mujer, sino es un impulso para que el hombre haga lo que tenga que hacer. A ese punto lo tiene que llevar Pablo. A ver si así nosotros hombres reaccionamos. Pero pareciera que no. Pareciera que nos encanta. Nos encanta echarnos a hacer la planchita, total, alguien lo va a hacer y siempre hay alguien y siempre hay una mujer que lo va a hacer y lo va a hacer mejor que nosotros. Esa es la realidad. Termina Pablo diciéndole a Timoteo, porque Adán fue formado primero y después Eva, otra vez orden divino. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en la transgresión. Y me puede decir, bueno, aquí está la solución al problema. ¿Ves que la culpable fue la mujer? No, pareciera que eso está diciendo el apóstol Pablo. Sin embargo, cuando nosotros nos vemos al contexto de la historia, que lo que sucedió allí en el Génesis está implícito que el que fue engañado y al quien se le contó ese pecado, ¿a quién fue? Adán. Adán. O sea, no tenemos para dónde hacernos. Dios hizo y sigue haciendo responsable al hombre de lo que ocurre. Ahora, es interesante, varones, que cada uno de nosotros debe entender que la enseñanza y el ejercicio de la autoridad, estos dos puntos importantes dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, enseñanza y autoridad espiritual en la iglesia, están reservadas para el hombre, para el varón. ¿Por qué? Porque me van a decir, bueno, entonces la mujer se tiene que ir y sentar en la iglesia y no hacer nada. No, hay un montón de oportunidades de servicio e incluso de liderazgo para la mujer. Entonces, varones, la enseñanza y el ejercicio de la autoridad espiritual en la iglesia debe tener claro que está reservado para los hombres, para los hombres. Entonces, si queremos ser diligentes y queremos tener una iglesia gozosa y queremos tener una iglesia sana, la autoridad tiene que estar en manos de los hombres. ¿Por qué? Porque vamos a ver y debemos entender, y es el punto número 2, que todo hombre cristiano está equipado para servir, porque eso es parte de nuestra autoridad. Cuando hablamos de autoridad, es la capacidad de nosotros poder mover a masas o poder mover a personas a que se activen, a que hagan algo, pero no persuadiéndolos, sino enseñándoles con nuestro ejemplo cómo deben de servir. El ejemplo máximo de autoridad de nuestra vida fue el Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios dice que Él no vino a que lo sirvieran para ser servido, sino que vino para servir. Y Él dejó el ejemplo. ¿Cómo debe ser esto? Es decir, me tengo que arremangar. Tengo que poner manos a la obra. Tengo que ponerme a trabajar si quiero que otros lo hagan. Ahora, cuando hablamos de autoridad de la iglesia, quiero aclarar esto. La autoridad de la iglesia está reservado para un grupo que tiene un llamado. Y esos son diáconos, esos son ancianos y son los pastores de la iglesia. Personas que están con un llamado a una responsabilidad que se le da, pero también se les va a exigir. Entonces me dicen, bueno, si yo no soy diácono, si no soy anciano porque no soy llamado, no lo tengo en mi corazón, no he sido tomado en cuenta, no lo tengo o no tengo el llamado al pastorado, entonces la libro. No, porque el hecho de ser varón, hay en nosotros un mandato que debemos cumplir. Y dentro de ese mandato, cada uno de nosotros tiene responsabilidades y está capacitado para servir. Que no es casualidad que en este libro, cuando hablamos del mandato masculino práctico, empezamos por ¿quiénes? Por nuestras esposas, seguimos por nuestros hijos, continuamos por nuestros amigos y ahora estamos en la iglesia. Es decir, que en cualquier aspecto de mi vida, este mandato cuenta, este mandato me compromete. ¿Y en la iglesia de qué manera? Hay una responsabilidad, la responsabilidad es individual y es espiritual. Dios un día te va a llamar a cuentas y te va a decir, te hice hombre, te puse como hombre en la tierra, te di un mandato.
¿Cómo cuidaste y cultivaste a tu iglesia? Es que yo no fui diácono, es que yo no fui anciano, es que yo no fui pastor. Y yo decía, no importa, fuiste hombre. Y como tal tienes la responsabilidad de hacerte cargo de tu fe y de incrementar tu fe a través de tu preparación. Está bien, quizás no anhelas, no deseas ninguno de esos cargos públicos, pero sí tienes la responsabilidad de ser un hombre de fe. Déjame decirte cómo funciona la iglesia. Si bien hay diáconos, hay ancianos y hay pastores con diferentes responsabilidades, el anciano en la autoridad espiritual, los diáconos, junto con los pastores, los diáconos en la parte física de la iglesia, detrás de ellos tiene que haber hombres, dice la palabra de Dios, que sean capaces de señalar cuando ellos no están funcionando o haciendo las cosas correctas. No de refregarte las manos diciendo, ya falló el anciano, ya falló el diácono, a ver quién sigue. Y vamos a voltear pastores. No, no se trata de eso. No es gozarte cuando las cosas se van mal. Sino realmente tener la capacidad espiritual que cuando algo esté mal, tú tengas la autoridad dada por la palabra de Dios de poder sentarte con un hombre, con un anciano, con un diácono, incluso con un pastor a decirle, esto está mal porque la Biblia dice así, así y así. Y no solamente estás acusándolo para pedir su cabeza, sino que realmente estás mostrándole que las cosas no están haciendo mal y decir, ¿cómo te ayudo? Y cuando llega la disciplina, ser capaz de ser parte de la restauración. Sí, porque los diáconos, los ancianos y los pastores son hombres sujetos a nuestras pasiones. Y estamos en este mundo y le erramos. Y no es fácil. Entonces Dios puso en ti como hombre la preparación. ¿De qué manera? A través, dice la palabra de Dios, de dones. Por eso es importante entender cuáles dones tenemos. Quizás nosotros tenemos el don de servicio, el de exhortación, de misericordia. Quizás tenemos el don de enseñar la palabra. Y quizás nos encanta quedarnos sentados viendo cómo los otros hacen, actúan y nosotros aquí sentados sin hacer nada. Pero somos buenísimos a la hora de señalar al que está haciendo algo y se equivoca. Entonces, en primer lugar, al entender que nosotros somos cristianos equipados para servir, nuestra responsabilidad es descubrir qué don tenemos, para que de esa manera podamos poner en práctica aquello que Dios espera de nosotros y ser útiles dentro del cuerpo de Cristo cumpliendo nuestra función. ¿Y por qué no considerar de repente el llamado de Dios a servir en el diaconado, a servir en el ancianato? ¿Y por qué no en la obra de Dios? ¿Y por qué no prepararte? Y en esa preparación, a ver si en ti está el don de pastor y dices, le entro. Porque no está limitado a nadie. Es para aquellos que sienten el llamado. Pablo le va a decir a Timoteo en el capítulo 3 de la primera carta, el que desea obispado, dice, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito que no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ok, Nicolás, me estás diciendo que el que desea obispado, buena cosa desea. Pero ¿sabes qué? Yo creo que esto, y definitivamente esto, es para todos. Porque todos tenemos un llamado al obispado, sí. Todos somos autoridad espiritual en algún lugar. Como varón hemos visto que somos autoridad espiritual en nuestros hogares. Somos los obispos, somos los pastores de nuestra casa. Por lo tanto, esta lista que acabamos de leer en 1 Timoteo capítulo 3, no es solamente para los que están en autoridad. Es para todo hombre que en obediencia al mandato masculino empieza a alinear su vida con cada uno de estos preceptos para él. Ser un hombre irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, etcétera, etcétera, etcétera. Y se puede, porque Dios no nos deja solo. Claro, si yo les pido rápidamente que hagan un test y le pongan palomita todo lo que son, quizás como yo pasen de largo en muchas, ¿verdad? Y puedan decir, es que es una lista muy larga, muy extensa, imposible. No, difícil, pero no imposible. Y más cuando sabemos que contamos con el apoyo de Dios.
Porque Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, se ve que lo dejó pensando. Timoteo le dijo, oye, pero esto está bien complicado. Esto no va a querer nadie, ni yo puedo. Entonces Pablo le escribe una segunda carta y en el capítulo 1, versículo 7 le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Timoteo, si estabas pensando en alguna excusa, y digo Timoteo por no decir Nicolás, si estabas pensando en alguna excusa, yo te digo, el espíritu que mora en ti no es un espíritu de cobardía, sino de poder para ponerte debajo de amor, para que entiendas el verdadero significado del amor. No es que el amor es representado a como tú lo sientas, sino el amor es justo, es puro. Y de dominio propio, porque sabe que si algo fallamos es en el dominio propio. Nos encanta jugar al filo, ¿verdad? Al filo de la ley nos encanta jugar. Nos encanta incluso a veces pasar el piecito del otro lado. Pero cuando entendemos que el Espíritu Santo controla nuestras vidas, podemos estar parados en el centro de la voluntad de Dios. Lejos de los límites. Y cada vez más cerca de Dios. Entendamos, hombres, que si Dios pone un mandato en nosotros, se puede cumplir porque Él nos capacita para servir. Porque Él nos preparó para servir. Porque Él puso en ti un don. Porque Él puso en ti talentos. Por ahí dicen todos tenemos un don. Yo digo tenemos dos. El primero, el de la salvación, que es un regalo no merecido. De la gracia de Dios, a los cuales somos llamados a administrar. No para perderla o para crecerla, sino para compartirla. Y no hacerla en poco lo que costó. Y el segundo es el don que tú tienes que descubrir. La lista de Efesios, la lista de Romanos. Los dones espirituales que Dios ha dado. No desees los dones espectaculares, dice el apóstol Pablo. Cuando entiendas lo que es el amor, vas a entender cuál es el don que edifica a la iglesia donde tú estás. Y vas a entender que Dios no se equivocó al darte el don que tú tienes. Pregunto, ¿sabes cuál don tienes? ¿Eres consciente del don espiritual que Dios puso en ti? Si no es así, comienza por descubrirlo. ¿Cómo? Empieza a trabajar, agarra la pala y en otro lado la palabra. Y empieza a servir. Involúcrate en algo. Hay muchas cosas por hacer como pueblo. Somos iglesia grande, gracias a Dios. Continuamente hay posibilidades de servicio. Continuamente se están pidiendo en el boletín cada domingo la oportunidad de servir. No mandes a tu esposa por delante. Hazlo tú y haz que ella te siga. Haz que ella brille porque tú eres capaz de tomar el liderazgo. Necesitamos hoy más que nunca hombres que se esfuercen por prepararse y crecer espiritualmente. Y ahora sí, punto número 3. En esta mañana, los hombres en la iglesia deben estar atentos. Debemos estar atentos, hombres. La ilustración en la palabra de Dios nos habla de que somos soldados, ¿no? Que somos atletas, que somos labradores. Que pone esas tres imágenes. ¿Por qué soldados? Porque nos recuerda que estamos continuamente en una guerra. Y tenemos que ir armados, vestidos tal cual vamos a una guerra, ¿no es así? No te vas a ir a la guerra sin fusil, dice el dicho, ¿no? Obviamente que vas a estar preparado. Vas a tomar las armas correctas. Por eso en nuestra mano tiene que estar la palabra de Dios, que es la espada. Habla también de un atleta. Cuando hablábamos anoche de este tema, había aquí maratonistas y medio maratonistas. Bueno, tenemos a Mike, que corría medio maratón junto con su papá. ¿Alguien más corría? Después del kilómetro 32, que es la última parte del maratón, donde faltan 9 kilómetros, parece que chocas con pared cada vez que quieres avanzar. Claro, porque tu cuerpo ya no da más. El ácido láctico ya está tan metido y tan esparcido por tu cuerpo que empieza a dolerte el cuerpo y ya las piernas te pesan, los brazos te pesan. Pero la vida cristiana es eso, es una carrera de larga, es una carrera de fondo. Claro, cuando encontramos el primer amor, arrancamos con el sprint, ¿verdad? Y lo que nos pongan parece carrera de vallas y la saltamos. Pero ¿qué pasa cuando se va acabando ese primer amor? Y vieron cuando salen en un maratón miles de personas corriendo, ¿verdad? Así todas amontonadas y van súper corriendo. Pero después vemos que se hace ya una fila, ¿no? Y ya empieza el cuerpo, empieza a regular, porque sabes que lo más importante viene al final, es el sprint final. Y va a ser el momento más difícil, porque tu mente quiere correr, pero tu cuerpo dice, hey, estoy dando todo. Y es ahí donde necesitamos dar el fuá, ¿verdad? Y sacamos fuerza donde no están. Por eso antes se prepara, por eso antes se entrena,
Por eso una buena alimentación, por eso un buen descanso. No llegas a correr un maratón desvelado y crudo. No, no puedes. ¿Estás de acuerdo? Te tienes que preparar. Entonces la vida espiritual es lo mismo. Si la vida espiritual es una larga carrera, me tengo que preparar para estar atento. Para estar atento de que nada me estorbe. Y voy a ir a correr con la ropa adecuada. No me voy a ir con un chamarrón y unos pantalones y unos borcegos. No, no puedo. Buscar la ropa más cómoda. Bueno, en la vida cristiana pasa lo mismo. Tengo que estar preparado. Preparado incluso cuando voy a cultivar. Entender que tengo que llevar las herramientas correctas. Y estar atento significa que debo estar listo para todo lo que pasa. Dar el sprint final en mi carrera. Estar listo y equipado para la guerra, la cual liberamos todos los días, espiritual. Y trabajar en cultivar la vida. Entonces, ¿qué es lo que tengo que estar atento? ¿Por qué debo estar atento? Y sobre todo lo que tiene que ver con el cuidado de la iglesia. Bueno, en primer lugar, estar disponible, estar listo, lo que acabamos de ver. En segundo lugar, hablamos de entender que la enseñanza, si depende de los varones, tengo que estar preparado y saber qué enseñar o estar atento a lo que se está enseñando. Porque a veces, por no hacer la actividad de la enseñanza, ponemos a otros hombres a enseñar que de repente no tienen ni idea de lo que están diciendo. Que copian y pegan del internet. O incluso empiezan a meter falsas doctrinas. Empiezan a disimular, empiezan a pintar aquellas cosas que no son buenas, pero como son carismáticos, como son personas con porte, con buena labia, los dejamos ser y terminan diciendo cualquier cosa. Debemos estar atentos y celosos a la doctrina que se enseña en nuestra iglesia. No es casualidad, varones, que en medio de este estudio que nosotros estamos teniendo del mandato masculino, Dios mueve todas las piezas. Hace 4 fines de semana que estamos estudiando como iglesia las doctrinas de la gracia, ¿no es así? Que estamos escuchando desde el púlpito las doctrinas de la gracia, cómo opera en nuestras vidas. ¿De quién es la salvación? ¿Cuál es el llamado irresistible? ¿Cómo opera la gracia en nuestras vidas? Y déjame decirte que ha causado ruido. Ha causado ruido de nuestra iglesia. Esta semana, un buen amigo de toda la vida, que estaba asistiendo a Rey de Reyes, me dijo, ya no voy a asistir más. Cristiano de muchos años. ¿Por qué? Porque no estoy de acuerdo con la doctrina que se predica. Está bien, seguimos siendo amigos, no pasa nada. Pero no vamos a cambiar, porque eso es lo que nos define. Esa es una convicción que tenemos como iglesia. Y defendemos eso. Pues yo podría decir, no, quédate por nuestra amistad, déjame que le hablo al pastor y le digo que le baje, que ponga algunos ítems para que te... No, convicciones son convicciones, no se negocian. Pero a veces nosotros permitimos como hombres que se diga cualquier cosa porque no conocemos la verdad de la palabra de Dios. Entonces no podemos defender y no podemos estar atentos a la verdad de la palabra. Esa es una convicción. Muchas cosas se pueden negociar en la mesa chica, sí, cuestiones de forma. Pero cuestiones de fondo, no negociamos. Doctrina no negociamos, varones. Doctrina no negociamos. Estamos llamados a desempeñar un papel de edificación los unos a los otros, por eso debemos estar atentos. Atentos a todas las circunstancias que ocurren alrededor de nuestras vidas. Pero para eso necesitamos conocer la palabra. Para eso nosotros necesitamos elegirnos como protectores de la iglesia. Para eso nosotros necesitamos proteger la vida de la iglesia. A través de proteger la doctrina y conocer la doctrina de la iglesia. Por eso, hombres, necesitamos entender como Pablo le decía a Timoteo, tú pues, hijo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es una responsabilidad que debemos heredar. La tomamos, lo hacemos y la seguimos. No por tradición, sino por convicción. Que sabemos lo que realmente es correcto y que nos conviene porque así lo dice la palabra de Dios. Y entonces vamos a concluir con lo que dice allí en nuestras hojas. Que una iglesia dirigida por hombres que aplican las sanas verdades de la palabra de Dios es una iglesia segura. Es una iglesia segura. Segura que yo quiero que mis hijos crezcan ahí. Segura que quiero que mi familia esté ahí. No por lo bonita que es. No por lo bonita que se canta. No por lo bien que predica el pastor. Sino realmente porque en ese lugar
se enseña, se vive, se aprende la sana doctrina. Está dirigida por hombres piadosos. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por tus autoridades? ¿Cuántos de ustedes conocen realmente quienes forman parte de los diáconos de la iglesia, de los ancianos de la iglesia, del cuerpo pastoral? A veces nosotros tendemos, por nuestra forma de ser, a que el poder radique en una sola persona. Pero no es así. No es así. Es algo amplio que funcione. Los que están en autoridad están peleando, estamos peleando continuamente por hacer las cosas correctas, por dejar el hombre de lado. Y a veces, por no hacer algo muy grande, cedemos, no en cuestiones doctrinales, sino en cuestiones, volvemos al punto, de formas, sabiendo que a veces en ese ceder llevamos parte de culpa. Lo asumimos, nos hacemos cargo. Pero todos aquellos que no hay un llamado al diaconado, que no hay un llamado al pastorado o al ancianato de una iglesia, hay una responsabilidad de sostenernos unos a los otros en oración. ¿Cuándo fue la última vez que te arrimaste a uno de los ancianos, a uno de los diáconos, a uno de los pastores y le dijiste, quiero orar por ti? ¿Por qué puedo orar por ti? ¿Qué necesidad estás pasando? Quizás no te animes. Ora simplemente por ellos. Ora porque la cabeza está siendo atacada siempre por el enemigo. Él quiere debilitar. Hemos visto en este último tiempo iglesias que negocian con el mundo para tener éxito. Y el éxito lo mide en la cantidad de personas que pueden meter en sus auditorios. El éxito lo mide en la cantidad de luces que pueden meter en sus naves. En la cantidad de instrumentos y de música que tocan. Pero no se mide en la capacidad y en la calidad de ser una iglesia a la que Dios pose sus ojos para decir, allí envío a mis escogidos. Una iglesia preparada para. Hombres, todo empieza aquí, en nosotros, porque es el mandato masculino. Hombres de fe preparados, que estén dispuestos, con la mano en la pala y con la mano en la espada, trabajando, edificando los muros. Los muros hablan de protección, los muros hablan de identidad, que un pueblo necesitaba y que nosotros como iglesia estamos necesitando. Por eso es el mandato masculino, el hombre en la iglesia. Vamos a concluir esta parte orando. Y quiero animarlos a cada uno de ustedes a que realmente pueda asumir la responsabilidad como Nehemías lo hacía. Y pueda decir, yo le entro, agarro mi servicio, agarro la palabra de Dios y me preparo. Y en lugar de criticar, voy a aportar, voy a ser parte de la solución. Ora a Dios a eso. En esta mañana trae en tu corazón el nombre de tu pastor, el nombre del anciano de la iglesia, el nombre del diácono, el nombre que tienes ahí en tu mente y ora. En este recinto habremos pastores, habremos ancianos y habremos diáconos. Habremos líderes de ministerio que necesitamos del apoyo, de las oraciones de cada uno de ustedes. La oración de los unos a los otros, porque al final somos todos parte de un cuerpo. Somos todos parte de lo maravilloso que Dios reveló a través de Jesucristo, el misterio de la iglesia. Y funciona con pecadores como tú y yo, redimidos, que entienden que la gracia se aplica en nuestras vidas y que debemos estar preparados en nuestros dones y talentos para que esto funcione. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora por la revelación de tu palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Queremos pedirte que tú realmente puedas impulsar nuestra vida, nuestro corazón a hacer lo que es correcto, Señor. Padre, quiero pedirte por nuestra iglesia, quiero pedirte por aquellas personas que están en autoridad, rogarte para que desde nuestra parte, desde nuestro lugar, Señor, podamos ser ese apoyo, ese sostén los unos de los otros para entender que todo suma a la hora de la edificación de tu pueblo. Todo suma a la hora, Señor, de establecer tu reino y que tú nos necesitas. Por eso nos escogiste, Señor, y has puesto en nosotros dones y has puesto en nosotros talentos, los cuales debemos poner al servicio para edificar a tu iglesia, Señor, para ver coronado, Señor, el mayor de tus deseos y tus anhelos. Una iglesia viva, una iglesia, Señor, que realmente ilumine en un mundo de oscuridad, una iglesia que esté deseosa de representar a su Dios y una iglesia que esté preparada para el regreso y la manifestación de Cristo en este mundo. Oramos para hacer esa iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén.